John Silver. Una tiza oprimida en la mano sudada, un chirrido en la pizarra. Has castrado mi vocación de John Silver. El maestro conjuga el verbo ser. Todos repetimos, no me sé el catecismo. Siento un dolor vertical, el silencio frente a frente. Al abrir la cartera acaricio una manzana a hurtadillas. Oigo cómo lloran las letras de los libros. A lo lejos, el monte de tomillos. Detrás de los muros, muchas veces adivino los sueños de mis compañeros. No es otro sueño que el sueño del escarabajo con la tierra. La gran voz retumba entre los pupitres. El área del círculo es el cadáver de nuestros lisos vientres. A escondidas no estoy solo, no estamos solos. Hablo sin parar con el sombrero del pirata malherido. El siguiente poema es Somiatuites de Albert Blanc. Hay un colegio perdido en un monte lejano donde solo llegan los niños, así con sueños como muy raros, en la escuela de los soñadores, de los que están en las nubes, de los que sueñan tortillas y elefantes que vuelan, en la escuela de los soñadores, de los que sueñan fantasías tan disparatadas que es imposible estudiarlas, y Susana que soñaba que tenía una cama con alas, y a medianoche y volaba, volaba por los aires, y Lidia que soñaba que su novio era un lobo, y se pasaba las noches enteras aullando bajo la luna llena, ¡aú!, en un colegio perdido, en un monte lejano, donde solo llegan los niños con sueños muy raros. Soñaba que respiraba debajo del agua y se hacía una pulsera con perlas marinas, y además era íntima amiga de los delfines y los tiburones y las focas y las gambas. Marta, que soñaba que la Tierra era cuadrada y se iba de paseo por otras galaxias, y Fidel, que soñaba que tiraba una pedrada al rey de España, y Gerardo, que soñaba que era un gato, que soñaba que era un gato, que soñaba que era un gato, que era un gato, que soñaba que era Gerardo, y Jesús, que soñaba que su madre no le regañaba, y Pedrín, que su madre jamás le pegaba, y Josefina, que se iba chino-chano a la China y hablaba chino, así, con los chinos, chin son chin. Y en la escuela de los soñadores, y en la escuela de los que están en las nubes, de los que sueñan tortillas y elefantes que vuelan, fantasías tan disparatadas que es imposible estudiarlas. Y Manolo, que soñaba, soñaba y soñaba, y de tanto que soñaba en la escuela nunca se presentaba. Pero la señorita, que era muy simpática, nunca le ponía una falta, porque Manolo estudiar no estudiaba, pero soñar, joder, sí soñaba. Joder, la señorita, qué simpática que era, que soñaba que era una gitanilla que cantaba así sobre una noche de luna llena, la lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo. Y Agustín, que soñaba cosas tan extrañas que es imposible aplicarlas. Y sobre las cosas que soñaba, Renata, en fin, esas mejor no saberlas. Hasta el conserje soñaba que no había clases, ni murallas, ni rejas, ni tonterías de esas. Solo había ventanas abiertas, donde hacían carreras los juegos de los niños y las niñas, y mientras tanto, nadar con sirenas. El tema central de hoy es la educación libertaria y su plasmación práctica. Para hablarnos de ello tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Sigüenza, profesora y militante de la CNT. La compañera Ana fue secretaria general de la CNT entre los años 2000-2003 y pertenece al Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid, además de participar en el periódico de la Confederación. A la hora de abordar unas jornadas de temática anarquista, son varios los temas básicos a desarrollar: la religión, las elecciones sindicales, el capitalismo. Sin embargo, entre todos estos temas a tratar tenemos como pilar fundamental la educación, porque entendemos que una persona libre, crítica, independiente y revolucionaria es fruto de una enseñanza antiautoritaria y de estructura horizontal. Los estados y las religiones han controlado siempre los sistemas educativos con el fin de adoctrinar desde la infancia, con la pretensión única de alienar y anular a las personas para crear una sociedad uniforme y manejable, en la que no existan ciudadanos y ciudadanas con pensamiento propio. Todo esto les ha facilitado la tarea de perpetrar sistemas de manipulación e injusticia,
para preservar sus privilegios tanto a nivel social como económico. Por eso, desde el pensamiento anarquista, se busca llevar a cabo un cambio radical en la educación, porque sabemos que en la escuela se impone el culto al poder, a la obediencia y a la jerarquización, frente a la solidaridad, la igualdad y el apoyo mutuo. Antes de dejar paso a la compañera, remarcar las palabras de un poeta. La educación es un arma cargada de futuro, y ese futuro, el que sea, dependerá de cómo realicemos este presente. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras, por haberme invitado a venir aquí. Me resulta siempre muy agradable venir aquí a encontrarme con los compañeros de Zaragoza y compañeras y también los amigos que estáis aquí hoy, ¿no? Ahora ya no estoy en el Sindicato de Enseñanza de Madrid, sino que estoy en la Comarcal Sur, porque trabajo en la zona sur de Madrid, en los pueblos Getafe, ¿sí? O sea, que siempre he trabajado en la zona sur de Madrid, que tiene una peculiaridad sociológica notable, ¿no? Y ahora hace falta arrimar mucho el hombro en una zona muy deprimida socialmente, económicamente, como todo lo que era el cinturón, vamos a decir, industrial de la zona sur, y por lo tanto hay que arrimar el hombro. Mucha necesidad de transformación social precisamente en esta zona. Entonces, bueno, pues ya me he desplazado a este sindicato. Por lo demás, pues esta charla os habla sobre la pedagogía libertaria, lo llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo, y ninguna charla es igual que otra, eso desde luego, ¿no? Pero es que es un tema que da para muchísimas charlas, ¿no? Y puede interesar el aspecto de cuál es la base de la pedagogía libertaria, de experiencias concretas sobre pedagogía libertaria. Puede también tener interés el debate que se da también en el seno, dentro del mundo libertario, sobre, por ejemplo, si la escuela sí, la escuela no, en fin, bueno, este tipo de cosas, en fin, que da para mucho, ¿no? Sobre todo los debates o lo que sigue a una charla, la verdad que es súper rico y siempre bastante ameno, ¿no? Pero bueno, para poder enfocar esta charla, pues me he acordado de que en el 2010, prácticamente cuando estábamos con el centenario de la CNT, pues nos invitaron a algunos programas de la radio, menos de lo que nos hubiera gustado que la CNT hubiera estado presente, pero bueno, en concreto un programa, pues claro, te invitan a programas que tipo magazine, como Asuntos Propios, ya extinto Asuntos Propios de Tony Garrido, ¿no? En aquella época fuimos un par de veces, pero nos invitaron para un programa que nos hizo muchísima ilusión ir, ¿no? Es un programa que existe todavía, creo, que se llama Futuro Abierto, ¿vale? Entonces es un programa que normalmente se dedica pues a soluciones, por ejemplo, energéticas, a terapias alternativas, a avances dentro de la medicina, y caramba, que te llamen a hablar del centenario de la CNT en un programa sobre qué futuro se nos presenta y qué cuestiones puede haber en este futuro, nos hizo mucha ilusión. Cuando nos presentaron decían, quizás la solución para los problemas de ahora, que se nos presentan ahora, está en algo que tiene más de 100 años de existencia, ¿no? Que es el anarcosindicalismo, el anarquismo. Y nos quedamos completamente por flipados, como ahora se dice, ¿no? Siempre que te presenten así. Y la verdad que hablamos cada uno de lo nuestro, pero en concreto a mí me tocaba el tema de la educación, ¿no? Pasado, presente y futuro, dentro de lo que es el anarquismo o dentro de lo que es la educación, va muy relacionado de lo que es la pedagogía libertaria, ¿no? En primer lugar, el anarquismo se plantea una respuesta global a una sociedad organizada de un modo injusto y además insostenible desde todos los puntos de vista, ¿no? Y por tanto, concibe el anarquismo la educación, la economía, el trabajo, las relaciones humanas como un todo relacionado que forma parte de ese aspecto indisociable del aspecto que los anarquistas tienen o tenemos de transformación de esa sociedad, ¿no? Ese mundo al que aspiramos dentro del anarquismo, esa sociedad a la que nosotros aspiramos, creemos que es posible. No solo que es posible, sino que ya lo hemos llevado a efecto y lo estamos llevando a efecto cada día. Y explicaré por qué, ¿no? La utopía, porque a veces se nos tacha el pensamiento, sobre todo educativo, el pensamiento, la pedagogía libertaria, como algo utópico, es algo que hacemos cada día en un sindicato de la CNT, por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿no?
Pero para nosotros la utopía ha sido y será siempre realizada. La utopía es necesaria para saber en qué dirección nos tenemos que mover, cómo organizamos los actos nuestros de cada día y en qué dirección tenemos que ir, ¿no? Y cada paso que damos hacia esa utopía la estamos realizando, ¿vale? Por lo tanto, cuando nos dicen que nuestro pensamiento pedagógico, nuestro pensamiento educativo es utópico, pues tenemos que decir que sí, pero esta utopía procuramos llevarla a cabo cada día, ¿no? Con un poco de suerte. En general, el anarquismo y el anarcosindicalismo, por supuesto, pues pone los pies en la tierra, o tiene que poner los pies en la tierra, ¿eh? Hay un programa que hace compañeros de construcción en Radio Vallecas que se llama así, con los pies en la tierra. Pega mucho con lo de la construcción, ¿no? Los problemas actuales que tenemos no son muy diferentes a los que se enfrentaban las sociedades hace unos años, un siglo. Siempre son los mismos problemas, siempre es el mismo problema. Para nosotros es el eterno problema, el desigual reparto de la riqueza, la acumulación de riqueza-poder en manos de unos pocos. Y el anarquismo, como toda ideología política, se pregunta ¿cómo es que una minoría es capaz de dominar a una mayoría, ¿no? Y preguntando ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Que va contra toda lógica. Acierta con pensar que uno de los mecanismos por los cuales una minoría domina a una mayoría y vive y la parasita y vive de ella, una de las cuestiones es a través de la educación. La educación es una de las vías que tiene el poder, esa oligarquía, en dominarnos a todos nosotros. Bien, bueno, pues si esta oligarquía tiene unos planes concretos acerca de cómo tiene que ser nuestra educación para dominarnos, a ver cómo nos planteamos nosotros cómo debería ser esta educación para salirnos de esta dominación, o para no caer en ella, o para poder resistir, o para poder rebelarnos ante esta minoría parasitaria, ¿no? Y bueno, cuando se reflexiona sobre cómo debería ser ese tipo de educación, la que pensamos que es la pedagogía libertaria, nos sale otra vez el anarquismo. Es decir, podríamos resumir que la pedagogía libertaria o la educación libertaria no es ni más ni menos que llevar el anarquismo al mundo de la educación, ¿vale? ¿Qué tiene el anarquismo que le diferencia de otras ideologías? Entre otras cosas, la coherencia entre medios y fines, ¿vale? Otras ideologías también dicen que la tienen, pero un problema, no lo cumplen. Se dice que la tienen, pero luego no lo cumplen, ¿no? En el anarquismo, en el anarcosindicalismo, es más importante el cómo que el qué. El cómo hacemos las cosas que el qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la educación planteada desde el punto de vista libertario, que necesita una coherencia entre medios y fines, le importa mucho el procedimiento por el cual se enseña y se aprende, más que el qué se enseña o qué se aprende, el modo. Y entonces, en esta coherencia entre medios y fines, en el anarquismo nos planteamos que queremos transformar la sociedad y entonces pensamos y tenemos una fotografía en nuestra mente de cómo quisiéramos que fuera esa sociedad, en la que nosotros quisiéramos vivir, no la que estamos ahora, injusta, insostenible, insoportable, sino en esta que queremos vivir. Y toda esa idea de cómo debería ser la sociedad, de cómo es nuestro proyecto, cómo sería la sociedad libertaria, la llevamos al marco de la educación. Y todo aquello que sería el funcionamiento habitual y normal de nuestra sociedad libertaria es lo que llevamos a la educación. Así que todos los elementos que están presentes en una comuna, en una colectividad libertaria, es el ideal educativo libertario. Y ya con esto la charla ya habría terminado. Diría, pues qué decepción, ¿no? Ya, pues vamos, para que ha venido la compañera desde tan lejos, ¿no? Qué gasto más inútil. Y sería esto, es decir, que sabiendo lo que es el anarquismo, qué es lo que pretende, qué es lo que propugna, cuáles son sus principios, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus herramientas, esto llevado al mundo de la educación es la educación libertaria y punto, sin más. Bueno, en cualquier caso, el anarquismo, dentro de
de su hincapié o en su énfasis entre que el fin tiene que estar acorde con los medios o los medios con el fin y que se diferencia del resto de las ideologías precisamente en esto, cuando se plantea la educación se encuentra con un dilema pedagógico. Ahí sí, ahí el anarquismo se encuentra con un dilema. Educar personas para que se adapten al tipo de sociedad que estamos, para que más o menos sean felices dentro de la estupidez reinante, o educar personas para que se rebelen e intenten transformar este sistema. Y esto sí que ha sido un dilema. Y en concreto los educadores nos enfrentamos también a este dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto, de acuerdo, fomentar la rebeldía va a traer a los chicos y chicas en el futuro un problema de inadaptación y les va a traer problemas en su vida? Este es un problema que nos encontramos nosotros. Y en la otra opción, educar personas implicadas en la transformación, pues nos gusta más, francamente nos gusta mucho. ¿Pero en qué caería? O podría caer en el adoctrinamiento. ¿Vale? Entonces hay un problema también ético dentro de la pedagogía libertaria, que es la cuestión de si está bien o está mal, si es ético o no lo es, adoctrinar niños y niñas, personas en general, dentro de lo que sería el anarquismo. La misma escuela Paideia, de la que todos habréis oído hablar, como proyecto pedagógico que lleva más de 30 años funcionando, empieza con un tipo de formulación y termina con un tipo de formulación en la cual uno de los últimos libros de Paideia dice la escuela de la anarquía, o sea que ya directamente dice, no, aquí lo que vamos a hacer es fomentar la anarquía. Al principio iba sobre el tema iba en la neutralidad y finalmente termina evolucionando y se da cuenta que los niños y niñas que se han formado en Paideia, cuando pasan, digamos, al mundo habitual, pasan al instituto o a la universidad o a su trabajo, lo que sea, como personas son maravillosos, estupendos, solidarios, colaboradores, sensibles, cooperativos, todo lo que se pueda decir de las personas, fabuloso, maravilloso. Pero que enseguida caían, por ejemplo, presas de la sociedad de consumo. Esto era una reflexión que hacían las personas que trabajan en Paideia. Dicen, bueno, esto es porque hemos sido tan neutrales que aquí se ha fabricado como un contramensaje frente a la sociedad con la cual luego se tenían que enfrentar. Entonces detectan este problema que tienen, dan un paso más y directamente coincide toda la escuela en decir, no, vamos aquí a tratar de conseguir personas que se rebelen contra el sistema. No que se incorporen a él, sino que intenten transformar. ¿Vale? Cuando se discute sobre si ciertas experiencias educativas son o no libertarias, hay también mucho dilema, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre es muy polémico es la experiencia de Summerfield, que la habréis oído hablar. Bueno, entonces yo pues normalmente nombro experiencias, ¿no? Tal ejemplo, tal otro, y nunca digo Summerfield. Y siempre hay alguien que levanta la mano y dice, oye, ¿te olvidaste de Summerfield? Y entonces, ¿esto qué decir? ¿Por qué creéis que es una experiencia educativa libertaria Summerfield? ¿O por qué no lo es? ¿Qué características tiene que tener una experiencia educativa libertaria para denominarse como tal? Entonces, el anarquismo aspira a la transformación de la sociedad en otra que sea más justa y más libre, donde la libertad individual coincida con la colectiva, es decir, la convivencia, todo este tipo de cosas. Bien, vale, ¿estamos en ese tipo de sociedad? No. ¿De acuerdo? ¿Qué hace una escuela libertaria, o lo que quiera que se llame, experiencia educativa, llámalo X, escuela libertaria, siendo una burbuja en un entorno que está rodeado de injusticia, por ejemplo? ¿Se puede denominar libertario o anarquista esto? En mi opinión, no. Es decir, si no contribuye a la transformación social, si no es ella en sí misma revolucionaria y contribuye a la revolución social, no se puede decir anarquista, en absoluto. Las personas que salen de allí serán más o menos felices, habrán desarrollado más o menos sus potencialidades, pero la sociedad
opresora, con esa oligarquía que sigue parasitando al conjunto del género humano, seguirá haciendo lo mismo que hacía siempre. Por lo tanto, no le podemos considerar anarquista. Bueno, entonces, ríos de tinta sobre diferentes dilemas, sobre si escuela sí, escuela no, sobre si la escuela libertaria o las experiencias educativas libertarias deben adoctrinar o deben ser neutrales y dejar que la persona tal, sobre si una burbuja se puede considerar libertaria o no, si no intenta abrirse al entorno y transformar ese entorno. Es decir, bueno, pues es una constante, y entonces nos encontraríamos con que el pensamiento educativo libertario tiene la característica de que no tiene recetas. Llegaríamos a esto. Es decir, que cada sociedad, en cada época, en cada lugar geográfico, han formulado lo que sería la educación libertaria a su manera, con arreglo a lo que ellos necesitaban en su contexto político, ¿no? Y por lo tanto, un tipo de escuela o un tipo de realización y otra no tiene mucho que ver. Pero vamos a ver que en sí todas tienen algo que ver. Bueno, ¿qué sería característico de una experiencia educativa libertaria? Pues el adjetivo que más definiría una experiencia educativa libertaria es el concepto de integral. Tiene que ser educación integral. Y me cuesta mucho trabajo hablar de lo que es integral, porque es el concepto más manoseado que uno se puede echar a la cara en educación. Lo llaman integral hasta las leyes educativas, es decir, la LOCSE habla de integral, y cualquiera, o sea, la del PP si quieres también, la LOCSE que hizo en su día el PP y las que está haciendo ahora seguro que habla de educación integral. Es un concepto muy manoseado. Sin embargo, es un concepto que es esencial dentro del anarquismo. ¿Por qué? Porque lleva a la escuela la concepción del trabajo que tiene el anarquismo. La concepción del trabajo que tiene el anarquismo es que no haya división social por el tipo de trabajo que se haga. O sea, no disociación entre los trabajadores manuales e intelectuales, los que hacen una cosa o hacen otra, ¿vale? Muchos teóricos. Esto llevado a la escuela, ¿qué es? Que no puede ser que unos solo reciban educación manual para realizar un oficio, otros solamente intelectual, uno solo educación física. Lo que pasa con muchos estudiantes negros en Estados Unidos, les admiten en la universidad con una beca, pero solo les quieren para jugar al baloncesto o para hacer atletismo, y para nada desarrollan el resto de sus potencialidades, ¿no? Entonces, la no disociación entre el trabajo manual e intelectual que plantea el anarquismo es lo que está en el fondo de cualquier experiencia educativa libertaria. Entonces, el concepto de integralidad, ¿qué significa dentro de cualquier experiencia? El orfelinato de Saint-Puy, la escuela de la Ruche, de Sebastián Faure, o Paidella, o la escuela moderna de Ferrer y Guardia, Bonaventure, que ha desaparecido ya, de la isla de Oléron, en Francia. Todas tienen esta característica, que el centro, la escuela, llamémoslo así, la escuela es en sí una sociedad, internamente, y prefigura, es autogestionaria, autosuficiente en la medida que se puede, y dibuja una sociedad ideal de lo que se quiere dentro de la propia escuela. Entonces, ¿qué significa integral? Los niños y niñas, los adultos que están allí, porque también el anarquismo en su concepto de educación no está vinculado a la infancia, sino a lo largo de toda la vida. Es un concepto de educación. Ahora es muy moderno este concepto, pero los abuelos anarquistas desde el siglo XIX llevan con ese concepto de lo que es educación y autoeducación a lo largo de toda la vida. El concepto de integral está muy desarrollado, por ejemplo, en la Ruche de Sebastián Faure. Funcionó más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, donde la escuela ya no se pudo mantener, no pudo seguir adelante, pero bueno, eran chicos o con familias que tenían problemas para su supervivencia o directamente huérfanos, y entonces, bueno, pues estaban residentes allí, por lo tanto vivían en la escuela. ¿Qué tenía la escuela? La escuela dedicaba un tiempo enorme, hasta un tercio del tiempo, vamos a decir, de formación de escuela, a todo lo que es el cuerpo, lo físico.
Y en todos los sitios se dice que la educación física es muy importante, ¿vale? Pero cuando vemos nuestros institutos tienen 2 horas de educación física. En las experiencias educativas libertarias, actividad física, o bien de paseo, o bien de practicar un deporte, o bien de tener una piscina, estamos hablando siglo XIX, principios del XX, lo cual tiene bastante mérito. Estas experiencias tenían hasta piscinas climatizadas. Hablando de unas precariedades económicas tremendas, pero cuando se tenía eso es porque se le daba un papel importantísimo al tema de la salud, de la higiene, de la armonía, de la lateralidad, del equilibrio, en fin, del cuerpo con la naturaleza, todo este tipo de cosas. Le dedicaban hasta 1/3 del tiempo de formación a todo esto. Al contacto con la naturaleza, al paseo, a la actividad física, al deporte, al baño, al agua, al contacto con el agua, este tipo de cosas. Otra parte para, bueno, pues todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? De cualquier área del conocimiento, del saber, del desarrollo. Y otra parte muy importante, el trabajo. Es decir, que en la medida de lo que se pudiera, la escuela, cualquier experiencia educativa libertaria, tiende a ser autosuficiente. Por ejemplo, no suele haber a lo mejor cocineros, ni jardineros, sino que los propios niños y los adultos que están en una experiencia educativa libertaria, cada uno se hace cargo de lo que se puede hacer cargo. Y luego todo eso se regula a través de la asamblea. Es decir, la RUIS, por ejemplo, por poner este ejemplo, era autosuficiente hasta que llegó, claro, la Primera Guerra Mundial, con lo cual ya todo el proyecto se viene un poquito abajo. Tiene una imprenta y hacen postales y cultivan cosas y tienen animales, y entonces no es el parámetro de lo que es el trabajo infantil tal y como lo conocemos, pero sí es el parámetro de que las personas se capaciten para asumir su propia vida, para ser capaces de asumir su propia vida a todos los niveles, a nivel afectivo y emocional, a nivel de trabajo, a nivel de colaboración, de organización, es decir, a todos los niveles, ¿no? Desde los niños más pequeñitos hasta los más mayores. Bueno, este concepto de educación integral es el que más vigencia ha tenido en el anarquismo español, en el anarcosindicalismo español, en todo lo que se ha hecho en concreto en nuestro país de experiencia educativa. Es el concepto más importante, el número 1. Luego hay otros conceptos, pues, la autogestión, el antiautoritarismo, etcétera, etcétera. Pero la idea de que la educación tiene que capacitar a cada persona para asumir su propio papel, las riendas de su vida, y junto con otros dar la vuelta a toda la organización social que hay, para lo cual, claro, se tiene que capacitar. Este es el concepto integral. No es el concepto rusoniano del desarrollo de las capacidades, del poder, yo tengo derecho a aprender música, a aprender no sé qué, a desarrollar. No, esto no. Es un concepto burgués. Porque para empezar, Rousseau era determinista social. O sea, Rousseau, que está muy idealizado en algunos entornos, era determinista. Él pensaba que el que nacía en una familia de zapateros tenía que ser zapatero. La niña tenía que ser educada como niña, el pobre tenía que ser educado como pobre, el burgués tenía que ser educado como burgués. Y dentro de eso, claro, el burgués tenía derecho a desarrollar todas sus potencialidades. Pero no es ese concepto de integral, es un concepto relacionado con la revolución social. Os decía que es muy fácil y a la vez muy difícil hablar de lo que es una experiencia educativa libertaria. Es llevar la sociedad libertaria, llevarla a la escuela y tratar de que todo funcione como debería funcionar en ese tiempo. Y ahora, ¿dentro de eso es una burbuja? No puede ser una burbuja. Es decir, que la actividad de la escuela, de una realización libertaria, tiene que estar en permanente flujo con lo que es la sociedad. El sindicato, el pueblo, la colectividad, lo que sea, y mirar de transformar primero su entorno próximo y todo lo más que pueda hasta donde llegue, ¿no? No es tampoco teleológica, es decir, no se plantea solo vamos a educar a chavales para que estén capacitados para llevar adelante una revolución el día de mañana. No es eso, no se trata de eso.
Se trata de hacer las cosas de manera diferente y demostrarle a todos los demás que las cosas se pueden hacer de manera diferente y que esto que decimos de otro mundo es posible, se hace cada día dentro de la escuela, ¿no? Bueno, además del concepto de integral, es muy importante dentro de la práctica educativa libertaria el tema de la autogestión y el antiautoritarismo. Está muy vinculado al anterior, porque es necesario que la experiencia pedagógica sea autogestionaria y las personas que se eduquen allí, todo el mundo procure ser autogestionario para autocapacitarse, para ser capaz en un momento dado de coger los medios de producción y de servicios, lo que se hizo en la Revolución Social, por ejemplo. Esto no se puede hacer si las personas no están capacitadas para ello. Es decir, si alguien conoce bien su trabajo, mi abuelo, por ejemplo, participó en la colectivización de los espectáculos públicos de Madrid. La CNT junto con la UGT colectivizaron los espectáculos públicos. Pero es que su trabajo habitualmente era trabajar en los espectáculos públicos. Ellos podían colectivizar algo que conocían muy bien desde dentro. Es decir, si tú conoces tu trabajo, tu oficio, conoces absolutamente todo lo que es esa rama de la producción del servicio, tú sí puedes autogestionarlo, ¿eh? No esperar que venga el jefe, el dueño, a decidir cómo se tiene que organizar la empresa. Y las colectividades en el campo ocurría exactamente lo mismo. Es decir, alguien puede colectivizar, alguien puede hacer una revolución cuando puede, es decir, alguien puede tomar los medios de producción y de servicios cuando realmente conoce aquello de lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué prefigura la escuela? La escuela, vamos a decir, libertaria, entre comillas, es esta autogestión. Y en cuanto al antiautoritarismo, es porque se desdibujan completamente los papeles, en cualquier experiencia educativa libertaria se dibujan completamente los papeles entre, por ejemplo, el maestro y el alumno. Se dibujan completamente en cualquier tipo de experiencia. Es decir, que es ocasional. El que enseña y el que aprende se están cambiando constantemente los papeles. Y cualquier persona tiene algo que enseñar y cualquier persona tiene algo que aprender. Lo único es que necesita ser intencional. Yo quiero o puedo enseñarte algo y tú quieres o puedes aprender lo que yo te puedo enseñar. O sea que el concepto de enseñanza-aprendizaje en este sentido es completamente indisociable. Pone más el acento en el aprendizaje que en la enseñanza. En cuanto a la neutralidad y el adoctrinamiento, esa es una polémica por la cual no podríamos definir que una experiencia pedagógica libertaria vaya a ser neutral o vaya a ser doctrinal. Las hay de todo tipo. Ya os he puesto el ejemplo antes de Paideia, donde empieza siendo más o menos neutral para no influir a los niños y niñas y termina siendo decididamente anarquista. O sea, es decir, vamos a hablar aquí de anarquismo en la escuela, ¿no? Y sobre esto hubo mucho de todo. La mayor polémica se dio, por supuesto, en el periodo 36-39, donde era muy difícil practicar una educación neutral, sobre todo, pues, por ejemplo, aquí en Aragón, ¿no? Con todo lo que hubo, con la represión que hubo, con una serie de cuestiones históricas que sucedieron aquí, era muy difícil no decirle a los compañeros que tenían que hablarle a los niños de ciertas cosas, ¿no? Pero se dieron anécdotas en el conjunto en el periodo 36-39, que también deciros que a la escuela, por ejemplo, la escuela normal, la que se producía a espaldas de los propios sindicatos, mi madre iba a la escuela, fue solo 6 meses, y habían colectivizado el CNT-UGT y entonces tenían preparada una escuelita para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los padres mandaban a las niñas con los lazos según de lo que fueran. Entonces mi abuelo, como era de la CNT, pues mi madre llevaba un lazo rojo y uno negro. Las niñas que eran sus padres del OGT, pues lo llevaban los dos lazos rojos, ¿no? Y cada uno llevaba allí los lazos de una forma, hasta que ya el maestro se planteó y dijo, no, a partir de mañana todos los lazos blancos, ¿no? O sea, esta es una anécdota de cómo estaba la guerra. Es muy difícil el ser neutral en un contexto como este, ¿no? Otra anécdota que se cuenta de una escuela racionalista de un Ateneo de Madrid, que salieron los chicos de excursión, ¿no? Y cuando volvían al Ateneo, donde estaba la escuela racionalista, se cruzaron
con un grupo que era de la UGT, venían de la Casa del Pueblo, otros niños, y cuando pasaron por al lado de los chicos del Ateneo Libertario y de la Escuela Racionalista, para provocarles se pusieron a cantar cosas socialistas, ¿no? Y entonces el maestro les dijo que les acompañaba, el maestro racionalista les dijo que cantar esto otro, ¿no? A las barricadas, lo que fuera, el hijo del pueblo, la canción que fuera, ¿no? Y cuando llegaron, los chicos lo contaron, se habían cruzado con esto, les había encantado esto, y el maestro les dijo, pero hemos quedado muy bien porque el maestro nos ha dicho, cantásemos esto otro. Bueno, la que se formó, claro, en la asamblea del Ateneo, del sindicato y de todo, la que se formó fue gorda, porque eso no se podía hacer. No se podía adoctrinar a los niños, no se les podía decir que cantaran a las barricadas o esto. Es decir, la polémica entre la neutralidad y el adoctrinamiento ha sido un tema que cada escuela y cada pueblo pues ha resuelto más o menos como ha podido o como le ha parecido según el contexto, ¿no? Que es un tema que luego vosotros podréis decir después, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Si una escuela directamente tiene que ir a formar anarquistas. Y esto pasaría que, como a los que nos han formado dentro del nacionalcatolicismo hemos salido totalmente vacunados contra la religión, y si hiciésemos lo mismo con el anarquismo, los chicos y chicas saldrían vacunados contra el anarquismo, o sea, esto podría darse. Da para mucho este tema, ¿no? Otro de los elementos que son más difíciles de equilibrio dentro de una experiencia educativa libertaria es la armonía entre la parte individual y la parte social dentro de una experiencia. Pero igual que se dan esas tensiones y ese equilibrio necesario en lo que sería una sociedad libertaria, en una comuna, en una colectividad, ¿vale? Sé individualista cuando se trate de ti, decía mi carnet, yo tenía el carnet del oeste que venían todos los demás, y sé colectivista cuando se trate de los demás, decía mi carnet. Yo lo leía muchas veces en el metro porque como que no lo entendía mucho. Sé individualista cuando se trate de ti y colectivista cuando se trate de los demás. Bueno, pues esto es lo que en cualquier experiencia educativa libertaria este es más o menos el lema. Es decir, en lo que más o menos te afecta solo a ti, tú tienes que llevar tu vida, tienes que tomar tus decisiones, pero siempre en armonía con la convivencia con los demás, necesarios, ¿no? Bueno, en este sentido, volviendo al tema de Summerhill, ya habría varias cosas que la experiencia de Summerhill no cumpliría. No intenta la transformación social, no lo pretende, no lo hace y no se relaciona con el entorno. Por ejemplo, no se relacionaba con el entorno. En cuanto a neutralidad y adoctrinamiento, directamente es que ni se plantea ese tema. Por supuesto, adoctrinamiento no hay, ¿vale? Pero tampoco hay ninguna posición ni reflexión sobre la situación social. Es antiautoritaria, eso por supuesto, era una experiencia antiautoritaria. Y en cuanto a individualismo, socialismo, hay muy poco de colectivo, casi todo era individual dentro de la experiencia de Summerhill, ¿vale? Bueno, predominaba la libertad individual sobre la sociedad, sobre la libertad social, ¿no? En cuanto a escuela sí, escuela no. Bueno, esto es otra polémica, es decir, tiene que existir un sitio específico donde la gente se vaya a formar y tal. Primero que lo reducimos al tema de la infancia, cuando la educación vista desde el punto de vista anarquista es a lo largo de toda la vida. Si yo digo que un sindicato es una escuela, ¿qué me decís? Un sindicato es la CNT, es una escuela, ¿sí o no? La CNT, en cualquier organización libertaria, cualquiera, la que sea, da igual un grupo anarquista, un Ateneo, llámalo X, un grupo de consumo, en fin, cualquier cosa que nos podamos imaginar que tenemos, está concebida como una organización educativa. O sea, cualquier organización anarquista está planteada de manera que las personas vayan aprendiendo, todo el que entra, vaya aprendiendo a ser autosuficiente dentro de esa organización. Y es pedagógica, es decir, que todo es pedagógico. Nosotros no caíamos mucho en esa cuenta hasta que nos llamaron para un congreso de educación popular en Sevilla hace unos años, ¿no? Y nosotros decíamos, educación popular, qué raro, nos han llamado, ¿no? Nosotros, educación popular. Y dicen, hombre, sois los que más tiempo lleváis haciendo educación popular. Pues ¿qué son los sindicatos? ¿Qué son los ateneos? ¿Qué son los grupos anarquistas? ¿Qué son? Nada más que un ejemplo genuino de lo que es la educación popular, ¿no? A lo largo de todas las edades, para
ambos sexos, etcétera, etcétera. Pues vamos a decir que los más antiguos y los más veteranos de la educación popular sois precisamente vosotros, ¿no?, en ese concepto. Entonces la cuestión, vista la escuela desde el punto de vista de lo que es la infancia, la escuela como tal, si debe existir o no debe existir la escuela, es un debate también dentro del mundo libertario. Poniendo los pies en la tierra, el aquí y ahora, ¿no?, se trataría de hacer lo más posible experiencias educativas libertarias. Aquí y ahora, pues nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Cuando nos vamos a nuestro puesto de trabajo, aquí y ahora, ¿qué ocurre con los niños y niñas? Tienen que estar en algún sitio, ¿no? Así que a veces esta decisión sobre el tema de si debe existir o no debe existir en una escuela está desde luego vinculada al modo de sociedad en el que estamos. Si estamos en una sociedad donde estamos con el trabajo asalariado, pues evidentemente tiene que existir algo, llamémoslo X, escuela, donde los niños y niñas están, mientras los demás nos vamos a trabajar. Esa es la historia. Pero ¿y si lo que estamos es en una comuna donde no existen los horarios, por ejemplo, donde no existe el trabajo asalariado? ¿Sería necesaria la escuela como tal, o sea, un sitio donde vamos? Pues a lo mejor no. A lo mejor como tal no es necesario, ¿vale? Bueno. Lo que es otra característica indiscutible, esta sí que no es discutible, es que es incompatible con los sistemas educativos nacionales. Los sistemas educativos nacionales nacieron con la Revolución Francesa. La Iglesia había tenido la hegemonía de la educación desde la Edad Media. Digo la Iglesia y por decir nuestra sociedad, en otra sociedad será otra religión, pero vamos, aquí en concreto la Iglesia Católica es la hegemónica y a día de hoy está cogiendo cada vez más fuerza otra vez y sigue siendo la hegemónica dentro de España, ¿no? Los sistemas educativos nacionales nacieron no desde un parámetro iluminista, ilustrado, para que las personas se desarrollaran, aprendieran, se alfabetizaran. No, eso era la teoría. La práctica es que había una incipiente revolución industrial y los trabajadores que eran del campo, que se habían desplazado a las ciudades con esa revolución industrial, carecían de los conocimientos básicos como para hacer funcionar las máquinas, las fábricas. Entonces el Estado quería decidir lo que los trabajadores, sus hijos en concreto, deberían aprender. Lo que se debe aprender y lo que se debe enseñar, regulado por una ley. Y así nacen los sistemas educativos nacionales. Los sistemas educativos nacionales lo único que hacen es fabricar un tipo de producto, un tipo de ciudadano concreto. Es lo que quieren hacer. Falla el sistema falla, como dicen algunas de las pegatinas que tenemos ahí en enseñanza, a veces falla y salen personas que no siguen esa directriz, esa premisa, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues es así. ¿Qué es lo que les enseñamos? Yo trabajo en la educación reglada, trabajo ahora en formación profesional, ¿y qué es lo que les enseñamos? ¿Realmente el sistema se sale con la suya, el sistema educativo nacional se sale con la suya en cuanto a sus objetivos? En cuanto a los que dice manifiestos, no lo consigue. La instrucción cada día es peor, el nivel académico instrumental del alumnado que me llega a mí, que yo, por ejemplo, tengo alumnos que ya han superado el bachillerato, la formación profesional, cada día es peor. En cuanto al tema de la religión, cada día menos alumnos escogen religión dentro del instituto, o sea que por ahí también, teóricamente, vamos bien, y parece como que no cumple con sus objetivos, ni instructivos ni de ningún otro tipo, ¿no? Pero sigue habiendo sistema educativo nacional y centros reglados. Esto será por algo, ¿no? Entonces, recordar lo que os decía, que el medio tiene que estar acorde con los fines, ¿no? El fin manifiesto que dice el sistema educativo nacional dice que es para una cosa, pero en realidad lo que consigue es otra. ¿Qué es lo que aprenden los muchachos y las muchachas en nuestras escuelas e institutos, salvo excepciones? Pues que son una campana, entramos todos, no cuestionamos nada, nos volvemos a marchar. Aprendemos algo muy necesario para el mundo del trabajo, pues como borregos. Cada día hay menos democracia en los centros, sobre todo en Madrid. Como vamos, es que un inecto de arriba manda al de abajo, el de abajo manda al otro, y el profesor terminamos a los chicos haciéndoles cumplir exactamente la misma tontería que nos han dicho desde arriba que tenemos que cumplir. Y aunque quisiéramos hacerlo de otra manera, no podemos.
¿Cómo podemos interesar al alumno en 50 minutos? Si yo tengo 30, 35 alumnos, todos a toque de trompeta a las 8:30 de la mañana van a estar interesados por la ecuación de segundo grado. Por muy buen profesor, captaría la atención de 5 y esto les interesaría, pero no de todos los demás. Es decir, el aprendizaje significativo, el constructivismo, todo esto no se puede dar con esta estructura del sistema educativo. Entonces el sistema fracasa en lo que dice que es su objetivo, pero es que su objetivo no es ese. Su objetivo es fabricar un tipo de ciudadano sumiso, que se acostumbre a entrar con un horario, por una puerta, con una autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la resignación. No hay nada que hacer, esto es así, esto es lo que hay, este es el programa, tú no puedes opinar, tú no puedes cambiar nada, esto es lo que hay, si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Esto. Y luego un aspecto complementario, pero que también es muy común dentro de todas las experiencias educativas libertarias, es el tema del naturismo, el contacto con la naturaleza. El que los libros, aunque los libros son importantes dentro de la tradición libertaria, habría muchas cosas que comentar o muchas anécdotas que decir acerca de qué representan o qué han representado los libros para los libertarios durante varios siglos, o sea que prácticamente eran considerados como Biblias, o sea, algunos se los sabían de memoria de la clandestinidad, los libros como Fahrenheit 451, exactamente, ¿no? O sea, los libros lo que han representado. Pero en el plano educativo, el libro nunca, y esto son ideas de Reclus puestas al servicio de la educación libertaria, el libro nunca puede sustituir la experiencia directa sobre la realidad. Y entonces esto, todas las experiencias pedagógicas libertarias, todas, sea la escuela moderna, sea Fempuis, Paideia, todas, sin excepción, lo que van es directamente a las fuentes, a la experimentación y a la observación. No es ni más ni menos que la aplicación de lo que sería el método científico dentro de la enseñanza. Porque el racionalismo dentro de la educación, el concepto de racionalismo dentro de la educación, intenta llevar esto, algo científico, como forma de oponerse a lo que sería la influencia de la religión dentro de la educación. A veces se le va la mano pensando que la ciencia es también infalible y sustituir a la religión por una ciencia que era lo que hacía la escuela moderna. La escuela moderna fue criticada, en concreto hay un libro además que se llama Anarquismo y Positivismo, que es una tesis doctoral sobre el caso de Ferrer y Guardia, donde viene a decir que Ferrer y Guardia caía en deificar también la ciencia del mismo modo que la religión lo hacía con sus dioses, que tampoco se trataba de eso. Pero bueno, puestos a elegir entre la religión y la ciencia, por muchas veras que tiene, pues nos vamos siempre del lado de la ciencia. Entonces, casi todas las experiencias educativas libertarias tienen mucha relación con la naturaleza, se fomenta mucho el naturismo, ¿de acuerdo? Y muy habitualmente, tanto los maestros como las familias, como las personas que están educadas en experiencia educativa libertaria, son vegetarianos o tienen un modo de vida que es naturista completamente, de mucho contacto con la naturaleza. No estoy hablando de primitivismo, estoy hablando de adquirir una experiencia directa, es decir, aprender lo que es una mariposa, no por verla en el libro, sino yendo directamente a aquello, ¿no? El Sr. Reclus, en un libro que se llama El río, describe muy bien cuál es el método, ¿no? Y vendría, yo creo, a terminar ya en lo que serían, bueno, pues las bases o los puntos más clásicos de lo que sería una experiencia educativa libertaria. Pero como también el título de la charla decía hablar de las experiencias pedagógicas, pues claro, todo el mundo conoce la escuela moderna de Ferrer y Guardia, pero en sí misma daría para también 17 charlas, ¿eh? Porque la escuela moderna no solamente fue la escuela moderna de la calle Bailén, sino que luego la escuela moderna, las escuelas racionalistas en general, las escuelas laicas además en Cataluña, aparte de todo esto, se diseminaron pues, por todo el globo terráqueo. De manera que ha habido una escuela racionalista, una escuela moderna en Estados Unidos hasta hace verdaderamente poco, escuelas racionalistas en Argentina, México, Uruguay, hasta en Paraguay, Filipinas,
por cientos, por miles de escuelas racionalistas, y cada anarquista italiano o cada deportado español que pasa al otro lado del Atlántico se lleva en su cabeza la idea educativa racionalista o la idea libertaria. ¿Y a dónde van? Igual que llevan el sindicalismo, igual que llevan el anarcosindicalismo, igual que llevan el anarquismo al otro lado del Atlántico, llevan también los principios educativos libertarios y hacen, bueno, pues una red completa de escuelas racionalistas. Por lo tanto, la escuela racionalista de Ferrer y Guardia, la escuela moderna de Ferrer y Guardia, se distribuyó pues por todo el globo, prácticamente por América muchísimo. Tuvo un movimiento cuando el proceso contra Ferrer tuvo un movimiento de apoyo en toda Europa muy importante que encabezó Ovidio de Crolí, un pedagogo de la escuela nueva, muy importante. Y quizás en España, lógico, por intereses, no se le ha hecho tanta justicia como en el extranjero se le ha hecho al caso de Ferrer y Guardia. A Ferrer y Guardia, en la escuela moderna le costó la vida. Es decir, sí, hubo la Semana Trágica, le cogen como chivo expiatorio de la Semana Trágica, pero lo que se quiere enterrar con Ferrer y Guardia es toda la alternativa a la religión, toda la alternativa a la competencia que las escuelas racionalistas o modernas podían hacer al predominio, la hegemonía que la Iglesia había tenido en la educación desde la Edad Media. Y esto, pues claro, no lo podía consentir la Iglesia Católica. Démonos cuenta que también ellos hacían provocaciones, no, es una cosa, la escuela moderna es una cosa del pasado, nos daría mucha risa. Vemos a Ferrer y Guardia con su traje, su pajarita, tal, su corbata, vale, muy antiguo. ¿Y qué pensamos? ¿Qué pensaríamos si es tan light y tan antiguo? ¿Qué pensaríamos si supiéramos que los Viernes Santos, para provocar, hacían especie de procesiones laicas, o que cuando había ayuno, las escuelas racionalistas y laicas del entorno de Barcelona se reunían en la plaza de una iglesia y mientras que todos los demás estaban de ayuno, de abstinencia, lo que sea, ellos hacían una chocolatada allí con todos los chavales reunidos, a lo mejor 800 o 1000 chavales comiendo chocolate para darle los morros a... Claro, pues al final terminan cargándose a Ferrer y Guardia, ¿no? Es decir, era muy fuerte lo que planteaban, era una transformación total, era una transformación social. Empiezan siendo librepensadores republicanos, se ponen en contacto con Paul Robin, con ideólogo del anarquismo, y todos pasan del laicismo o del ateísmo o del republicanismo, se pasan a las filas anarquistas. Y además se dedican a la educación. Y además tienen a todos los grandes pensadores de la época en el patronato de la escuela moderna. Está Ramón y Cajal, está Odón de Buen, está Anselmo Lorenzo. ¿Quién es el bibliotecario de la escuela moderna? Mateo Morral. Pasa la historia por el atentado al rey, pero realmente es un intelectual de primera fila, ¿no? Es decir, están ahí, pues la flor y nata de la intelectualidad. En la época que Ramón y Cajal están en el patronato de la escuela moderna es cuando le dan el premio Nobel. Además, los mejores medios tenía la escuela moderna. Son personas, entonces Ramón y Cajal, que introducen la fotografía en España y la aplican a sus investigaciones fisiológicas. Es decir, la escuela moderna tiene lo más de lo más. Por eso digo que no tiene nada que ver con el primitivismo, el tema de la pedagogía libertaria, ¿no? Bueno, pues la escuela moderna daría para mucho. Otras experiencias son muy, muy interesantes, como el orfelinato de Saint-Puy, de Paul Robin, que es el que inspira realmente a la escuela moderna. La Ruche, podéis pedir al grupo que lo lleva en Tenerife, la exposición, una exposición muy modesta de la Ruche. La tenemos en Madrid también, tenemos una residente en la península, que la tenemos en Madrid, para que la podáis pedir y ponerla en cualquier sitio, y a propósito de eso, hacer una conferencia sobre esta escuela, que es sumamente interesante. Y luego, experiencias contemporáneas, Buenaventir era una escuela que estaba en la isla de Olerón, ya ha desaparecido, pero bueno, pues una experiencia educativa libertaria del tipo, vamos a decir, de Paidella, en Francia. Tenemos Paidella, y luego aquí traje algunos libros para que veáis que la influencia
de lo que son las ideas anarquistas al mundo de la educación han ido penetrando muchísimo y a veces no se reconocen muy bien, o sea, la gente no reconocería que es una experiencia educativa libertaria. A mí me ha ocurrido. Luego, si queréis, podéis ver los libros. Este, por ejemplo, es un libro original de la escuela moderna. Siempre hay objetos que nos dan así como más morbo, ¿no? El libro que manejaban los niños en la escuela moderna. Aquí también tengo otro libro donde son ejercicios de oposición de inspectores de la época de la República, para que vierais cómo la idea de la globalización en el aprendizaje, de lo integral más o menos, estaba incluso en los exámenes de oposición de los inspectores, ¿no? Entonces tienen lecciones modelo, que es como lo que ahora diríamos en una unidad didáctica, el lenguaje actual, y hay una que me encanta, que se llama Los servicios públicos y los impuestos, el Estado, organización económica. Explica material, desarrollo, o sea, cómo se hace la motivación, cómo es todo. Y a los niños les presentan unos círculos para que diferencien entre el modelo del Estado individualista, el Estado intervencionista y el Estado socialista. O sea, fijaros lo que es los repartos proporcionales, pero llevados al tema social, para que puedan comprender o interpretar lo que puede ser lo social, ¿no? A mí me maravilla porque hay inspectores. Más cosas que se están haciendo ahora mismo. Hay un grupo que se llama, espera, a ver, que lo diga correctamente, para no confundirme, bueno, pues se llama Cuadernos sin Fronteras, el grupo se llama Escuela Libre, eso, www.escuelalibre.org, es un grupo que ahora mismo ya se consideran anarquistas, o sea, da el paso de decir, claro, lo que hacéis es anarquismo. Bueno, entonces ellos lo que encuentran es que en la educación reglada, la formación reglada, o sea, en la educación institucionalizada, vamos a decir, estamos trabajando personas que quisiéramos trabajar de otra forma, pero que a veces nos faltan herramientas o recursos para hacerlo, ¿no? Entonces es un grupo que está trabajando solamente haciendo materiales para trabajar diferentes cosas que no están llegando a través de los contenidos o del currículum a los chicos y chicas, y en concreto he traído que se llama Más allá del Edén, para una educación y una sociedad atea. Lo tenéis todo aprovechable para todos que trabajamos en la educación formal, ¿no? Este es un libro del franquismo, Lecciones de hacer cosas. Este es un libro del franquismo donde se puede ver, no se ve la idea, donde se puede ver que la influencia de Becrolí, de la escuela moderna, de la escuela nueva, en fin, de todos estos movimientos pedagógicos dentro del franquismo todavía seguían presentes en los libros de texto. Lo que pasa es que nadie se daba cuenta. Y muchos han descubierto después que su maestro en su pueblo era un maestro racionalista. Han descubierto después, sobre todo pues, en pueblos perdidos del País Vasco, de Castilla, de Aragón, en concreto han descubierto que habían tenido un maestro pues libertario. Otro libro que os he traído, la persona que más sabe en España sobre la educación libertaria en el periodo 36-39 es Alejandro Tiana Ferrer. Alejandro Tiana Ferrer ha sido secretario de Estado de Educación. Y dices, ya le vale, ¿no? Porque sabiendo lo que sabe, cómo sacaron las leyes que sacaron, ¿no? Pero bueno, realmente sabe bastante, aprecia mucho todo el movimiento y describe muy bien, y os recomiendo también su lectura, donde habla qué diferente podía ser la escuela racionalista en un entorno rural, en un entorno industrial, cómo se planteaba la formación profesional, en fin, de todo, ¿no? Es la persona que yo recomiendo leer. Un boletín, que ahora ya no se llama así, el boletín que hacen los chicos y chicas de Paidella. Esta es la asamblea, porque se me olvidó decir que la asamblea es el punto de decisión y el núcleo central de cualquier experiencia libertaria, en concreto una experiencia educativa, se llamaba la asamblea. Ahora se llama arrachas, y los niños pequeños arrachitas y los niños mayores hacen arrachorras, se llaman, ¿no? Pero bueno, sigue funcionando Paidella, se puede ir a visitar. Dosifica las visitas porque si no distorsionaría mucho la vida de la escuela.
tuvieron problemas, que el ayuntamiento a través de unas normativas quería, a través de esas normativas acabar con la escuela, que ya de por sí añadido a los problemas que cualquier proyecto educativo libertario puede tener de financiación, añádele pues un acoso constante por parte del ayuntamiento, pero al final salieron adelante. Y el golpe más fuerte lo llevaron en 2010, cuando Pepita Matilluengo, que es una de las personas que había impulsado desde siempre este tipo de escuela, pues falleció por una enfermedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que Pepita todavía sigue por ahí, en espíritu, animando a aquella escuela. Y luego, decir que siempre me dicen los compañeros, tú no comentas qué se hace o qué se puede hacer dentro del entorno educativo habitual. Bueno, pues mi propia experiencia, yo estuve en un colegio, que entonces era nacional, llegué en el año 81, vimos los problemas que había en Parla, es una localidad del cinturón de Madrid, que en la época que yo llegué había unos problemas sociales todavía peores que los de ahora. Había habido un crecimiento en el que había 3 defunciones, 300 nacimientos al mes. No había ninguna normativa urbanística, por lo tanto, y dejaron las casas ahí, pero no hicieron pavimento, no hicieron aceras, no llegaba el agua, el canal de Isabel II no tenían agua, así que la gente con niños pequeños pues tenía que ir a una fuente, bajar, 4 pisos, etcétera, ¿no? Manifestaciones cortando la carretera de Toledo que había, famoso pelotazo de goma, bueno, eso se dice mucho. Las fiestas de Parla conmemoran el día que entró el canal de Isabel II con el agua ahí en el pueblo, ¿no? Pero eso costó muertos, era una situación de penuria total. Las empresas dejaron abandonadas las casas sin terminar, la gente entró en las casas, terminaron casas que no eran las suyas, están hechas como algunos estaban hechas arretadas, es decir, en aquella época aquello era pues tremendo, ¿no? Nadie quería ir a trabajar a Parla, pero unos cuantos locos pues estábamos encantados de ir a trabajar a Parla. Pero claro, el primer año que estábamos trabajando encontramos pues toda la agresividad y violencia que los niños tenían. O sea, los niños de tercero, de GB entonces, tercero de primaria, se cascaban el olindo, se pegaban, se hacían brechas, teníamos que ir todos los días a la casa de socorro, es decir, había una auténtica violencia entre los niños pequeños. Tenían bandas, o sea, que estaban organizados en bandas, estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello nos parecía que no podía funcionar así. Luego, además, teníamos un aula de educación especial donde había tantos niños con discapacidad intelectual dentro de Parla que no cabían en el centro de educación especial. Entonces había un aula en cada centro. Nosotros nos parecía que tampoco tendrían que estar los niños con discapacidad intelectual, tendrían que estar en un aula separada de los demás, ¿no? Entonces todas estas cosas le fuimos dando vueltas en la cabeza y entonces hicimos un proyecto educativo en el que fuimos de los problemas que teníamos, que era la violencia que había en el centro, y fuimos pues construyendo, o sea, otra forma de enfocar la educación. Y en el año 82 comenzamos 2 cosas. Comenzamos la integración de alumnos con necesidades educativas especiales, que fue uno de los centros pioneros en España en esto. Y además lo que empezamos fue un proyecto educativo cuyo objetivo era que hubiera una nueva relación entre el adulto y todas las personas, ¿de acuerdo? Y una nueva forma de aprender, ¿no? Entonces acabamos con la dirección del centro, no teníamos director, no teníamos cargos unipersonales, no utilizábamos libros de texto, no utilizábamos los programas establecidos por el Ministerio, hacíamos agrupamientos flexibles, como a nosotros nos parecía, y tanto los padres como los niños estaban presentes en todos los cargos o en todos los órganos que había, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, ¿no? En todo esto, menos en el manejo de documentación académica. Esto no les dejábamos que nadie tocara porque había datos de los niños que tenían enfermedades o que, bueno, su familia, lo que fuera, esto no. Pero así lo hicimos. Teníamos 660 alumnos, éramos 24 maestros y maestras y hasta el año 92, o sea, durante 10 años, yo en el 92 ya me marché, estuvimos funcionando de esta manera. El dinero de los cargos unipersonales lo repartíamos entre todos los maestros. Allí no cobraba nadie más que nadie. El tiempo que se le daba para el director lo repartíamos también entre todos los maestros. Los libros que utilizábamos, como tampoco había dinero para comprar y tampoco teníamos una biblioteca,
a la que acudir, no teníamos dinero, lo que hacíamos era recogerles a los otros colegios libros de texto usados de cualquier editorial, ¿vale? Y esta era la biblioteca que teníamos. Y luego los niños fabricaban sus propios libros de texto basándonos en lo que es las técnicas Ferinet, es decir, que teníamos gelatina, para los maestros que hay aquí, seguro que sí conocen lo que es lo de la gelatina, y trabajábamos solamente desde el entorno, ¿no? Es decir, que nosotros teníamos al lado los olivos, pues estudiábamos el olivo hasta la saciedad. Teníamos un almendro justo delante del colegio. El almendro era, bueno, pues como uno más de la familia. Un día que llegamos, al almendro le habían hecho leña. Ya que llegamos al cole, habían despejado el almendro. Aquellos niños, los lagrimones eran, bueno, fue un drama. Todos entraban llorando porque en nuestro almendro alguien le había hecho leña, le había hecho astillas, y quién podría ser. O cuando dijeron que iban a quitar los olivos, cuando la Unión Europea decían que el aceite de oliva era malo. Y ellos venían, sus familias venían todas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, tenían aceite en casa, apreciaban mucho el olivo, había mucha iconografía alrededor del olivo, ¿no? Con todo esto. Y cuando oyeron que había que arrancar los olivos y decían, pues nos agarramos a los olivos y no les quitan, vamos, ni para atrás, ¿no? ¿Cuál era el ambiente también que teníamos? Pues el ambiente era de una colaboración total entre las familias, los niños y nosotros, y el entorno, y el barrio. Así que cuando decían, pues vamos a hacer granja, pues vamos a hacer el huerto, y entonces lo que hacíamos era organizar una paella el sábado y el domingo, y nos íbamos todos, y el padre que sabía hacer esto, hacía esto, el padre que sabía hacer lo otro, la madre que sabía hacer esto, hacía esto, la madre tal. El abuelo, es decir, abierto totalmente al barrio, abierto totalmente al entorno. Nosotros no habíamos escogido a los niños no nos habían escogido a nosotros. Yo no había escogido a mis compañeros no me habían escogido a mí. Yo había llegado pues como llegamos los maestros a los centros, ¿no? Pero aquello fue una experiencia pedagógica que, comparada con la de Paidella, no es libertaria. No le llega, vamos, ni a la altura del betún. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que fue una experiencia libertaria, aunque no fue puramente libertaria, era una experiencia educacionista, como las que dice Ferrer. Y al cabo de los 25 años de aquella experiencia, que nos hemos vuelto a reunir, y yo quería ver cómo eran los chavales. Es como, supongo que los que han tenido hijos, están todo el embarazo ahí, cómo va a salir, ¿no? Pero claro, el embarazo nuestro había durado 25 años. ¿Cómo serían esos niños que eran así? ¿Cómo serían de adultos, ¿no? ¿Qué clase de personas? ¿Qué resultado habría dado esta educación que habíamos hecho, ¿no? Como la habíamos hecho, ¿no? Y los encontramos de mayores con sus propios niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros les enseñábamos fotos, les contábamos cosas que ellos de pequeños no se daban cuenta. Pero ellos nos contaban a nosotros cosas que decían, y vosotros tampoco os dabais cuenta de esto. Había cooperativa, no había propiedad privada, otra cosa que se me había olvidado de decir, todo era nuestro. La palabra mío no existía, todo era nuestro, ¿no? Entonces hacíamos una especie de concurso, de dibujo, yo qué sé, la Semana Cultural. Y les dábamos de regalo pinturas, pero eran las viejas que habían sobrado de ese año, las que ya no servían, ¿no? Y entonces a mí eso se me había olvidado, y uno de los alumnos que yo tuve entonces, que ellos sí se acuerdan de ti, tú claro no les reconoces a ellos, iba con sus niños en los carritos y decía que pensabais que eran tontos. Nosotros sabíamos que lo que nos dabais de premio eran las pinturas que ya nos servían para el año siguiente, pero nosotros hacíamos el teatro de que nos hacía mucha ilusión, porque sabíamos que a vosotros os hacía ilusión, que a nosotros nos hacía ilusión darnos esas pinturas, ¿no? Bueno, fue algo espectacular. Entonces, con el paso del tiempo, ¿no? Hemos presentado esta experiencia en algunos foros como una experiencia educativa libertaria, porque lo es, en definitiva, aunque no sea pura, y todas las personas que participaron en ella dicen, pero si yo no soy anarquista. Y aquí ya termino la cuestión. Hay veces que una persona dice soy anarquista y no lo es. Hay veces que una organización dice que es anarquista y no lo es. Pero hay personas y hay organizaciones o hay realizaciones o hay proyectos que lo son anarquistas, aunque ellos
no se ven a sí mismos como anarquistas, están teniendo una práctica anarquista o están teniendo una práctica libertaria. Y eso hay que saberlo ver, y hay que saberlo incorporar, hay que saberlo trabajar. Bueno, compañeros, como siempre me he extendido, quizás ahora en el coloquio pues vamos a hacer alguna cosa que me deje.